Hola a todos y bienvenidos a esta lección de SG Fácil. Siguiendo con el módulo de crecimiento de cavidades y bloqueos de rama, daremos inicio a esta última lección de este módulo en la cual hablaremos de bloqueos de rama. Los retrasos de la conducción intraventricular, para entenderlos, debemos primero entender cómo funciona el sistema de conducción. Recordemos de una manera muy resumida que el nodo sinusal es el iniciador de toda esta desplorización. Después habrá una parada en el nodo auriculoventricular y después pasará el impulso por el haz de His y llegará a la rama derecha o a la rama izquierda del haz de His. Y esta rama izquierda del haz de His se podrá dividir en el fascículo anterosuperior y en el fascículo posterior inferior. Los efectos de la conducción intraventricular así podrán ser bloqueos de rama, bien sea derecha o bloqueo de rama izquierda, o podrán ser también bloqueos fasciculares en los que se va a presentar bloqueo del fascículo anterosuperior o bloqueo del fascículo posterior inferior, pero también se puede presentar bloqueos multifasciculares en el que pueden ser bifasciculares, en el que se va a bloquear la rama derecha más uno de los fascículos, o bloqueo trifascicular, que se va a bloquear la rama derecha más los dos fascículos. El retraso de la conducción intraventricular, entonces, el punto fundamental es que va a perder la sincronía de la despolarización del ventrículo, y esto lo que va a hacer es que el QRS no se va a llevar como un QRS unido, sino se va a llevar como un QRS ensanchado, y una característica adicional importante es que el eje eléctrico se va a desviar hacia el lado de la rama bloqueada. Pasando ahora a los bloqueos fasciculares, recordando un poco de lo ya antes mencionado, diremos que la rama izquierda se va a dividir en un fascículo antero superior y un fascículo posterior inferior. Así pues, un retraso absoluto o relativo en la conducción de algunos de sus sistemas o algunos de sus fascículos nos producirá un bloqueo fascicular, que empezaremos hablando del bloqueo fascicular anterior izquierdo o antero superior, como lo quieran llamar, que en condiciones normales va a descender por vía subendocárdica este fascículo a lo largo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo va a atravesar y va a llegar al músculo papilar anterolateral, donde girará la red de Purkinje anterolateral y superior del ventrículo izquierdo. Así activará entonces la parte superior del tabique, la parte anterosuperior del ventrículo izquierdo y el músculo papilar anterior izquierdo. La interrupción del fascículo anterior izquierdo provocará que la dirección de la activación sea primero inferior, por lo que en las derivaciones inferiores va a haber una pequeña R inicial, y en D1 y en ABL va a haber una pequeña Q, puesto que el vector de expresión se va a estar alejando de ella. Seguidamente va a haber una dirección superior dominante, puesto que en D1 y en ABL ahora habrá una gran R, y en las derivaciones inferiores habrá una gran S. Los criterios electrocardiográficos pues constan de la desviación del eje hacia la izquierda, patrón QR en D1 y en ABL, y patrón DRS en D2, D3 y en ABF. La duración del QRS va a ser menor de 120 milisegundos y la deflexión intrinsecoide deberá ser mayor a 45 milisegundos. Y esto es lo que vemos en un electrocardiograma. En un bloqueo fascicular anterior izquierdo vemos un eje desviado hacia la izquierda, vemos los ya mencionados complejos QRs en D1 y en ABL, y vemos el complejo RS en las derivaciones inferiores con un QRS normal. Pasamos ahora al significado clínico. La importancia de esto, pues este es el defecto en la conducción más frecuente de todos, la conducción intraventricular, y esto es porque el fascículo es muy pequeño y su localización lo hace propenso a tener estos bloqueos, y pudiera ser en ocasiones un hallazgo benigno e incluso se ha relacionado con la edad, pero también se puede relacionar con cardiopatía estructural, entendiéndola como cardiopatía hipertrófica dilatada, o enfermedad coronaria, sobre todo cuando hay oclusión de la arteria descendente anterior. Las enfermedades degenerativas del sistema de conducción, como puede ser la enfermedad de Leber o la enfermedad de Lenegres, van a ser una de las causas fundamentales en los bloqueos eh, de rama y los bloqueos fasciculares. Pasamos ahora al bloqueo fascicular posterior inferior, y en este el estímulo se conduce por la rama anterosuperior, lo que va a provocar una activación inicial del ventrículo que inicia en el segmento superior, y es por esto que en D1 va a haber una R inicial, mientras que en las derivaciones inferiores va a haber una Q inicial, y seguidamente va a haber un gran vector de despolarización que se va a dirigir
hacia inferior, y es por esto que en ese momento va a haber una gran R en las derivaciones inferiores y una gran S en D1 y en ABL. Los criterios electrocardiográficos, entonces el eje se va a desviar hacia la derecha, va a haber QR en las derivaciones inferiores y RS en D1 y en ABL, una deflexión intrinsecoide en ABF que va a ser mayor a 45 milisegundos y un QRS menor de 120 milisegundos. Pero uno de los puntos quizá más importantes en el bloqueo fascicular posterior inferior es que hay que excluir otras causas del eje desviado hacia la derecha, sobre todo la hipertrofia ventricular derecha. Entonces, esto es lo que vemos un eje desviado hacia la derecha, vemos QR en las derivaciones inferiores y vemos el patrón de RS en D1 y en ABL con un QRS que no mide más de 120 milisegundos. Esta diferencia del bloqueo fascicular anterior superior es muy poco común, comparado con el otro hay una grandísima diferencia en frecuencia y siempre que se encuentra este habrá que descartar otras causas, fundamentalmente POC, infarto o el miocardio de la pared lateral, síndrome de Wolff-Parkinson-White tipo A y en una menor proporción de casos de dextrocardia. La cardiopatía isquémica y las miocardiopatías y las miocarditis son diagnósticos muy importantes a tener en cuenta cuando se presenta este diagnóstico. Ahora, pasando al bloqueo de rama izquierda, sucede cuando hay una interrupción de la conducción en esta rama que pueden presentarse en tres puntos, en los dos haces principales, en el sistema de conducción distal del ventrículo izquierdo o en fibras de las de His. ¿Cómo sucede eléctricamente el bloqueo de rama izquierda? Entonces, el impulso va a descender por la rama derecha y este va a estimular el ventrículo derecho y el septum interventricular en forma sincrónica, pero tiene una característica que es que lo va a espaciar en direcciones opuestas. Entonces, la gran masa ventricular izquierda y el septum interventricular van a tomar el papel fundamental y van a opacar este vector de despolarización del ventrículo derecho y eso es lo que va a provocar que se produzca un patrón de RS o QS. Los criterios electrocardiográficos, eh, pues el QRS deberá ser mayor de 120 milisegundos en la derivación que tenga el QRS más ancho. Va a haber una onda R monofásica en D1 y en ABL, sin ondas Q por ausencia de vector septal. Va a haber complejo QS o RS en B1 y en B2, que incluso se puede ver en algunas ocasiones en B3. Y va a haber una onda R monofásica o mellada en B5 o en B6, que se ve por lo errático que es la conducción dentro del ventrículo y va a haber un aumento de la fricción intrínseca sin Q en B6. Entonces esto es lo que vemos en un bloqueo de rama izquierda. Vemos un complejo RS o QS en B1, B2 e incluso acá lo alcanzamos a ver en B3 con ausencia de ondas Q en D1 y en ABL y con ondas R monofásicas en B6 y obviamente un QRS ancho. La etiología de la cardiopatía estructural pues juega un papel importante, sobre todo el infarto agudo del miocardio y el infarto agudo del miocardio en presencia de bloqueo de rama izquierda será un capítulo aparte que hablaremos cuando eh, estemos en el módulo de enfermedad coronaria. Hipertensión también, cardiomiopatía es una causa importante y valvulopatía aórtica también. Y respecto al componente funcional, pues el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda relacionado con frecuencia, que también pudiera suceder con la misma fisiopatología en el bloqueo de rama derecha. Ahora el bloqueo incompleto de rama izquierda, pues es un retardo en la conducción sin interrupción completa del impulso eléctrico. Y es por esto que esto es un estado intermedio entre la conducción normal y el bloqueo completo de rama izquierda. Son básicamente los mismos criterios que el bloqueo completo de rama izquierda, con la única diferencia que el QRS mide entre 110 y 119 milisegundos. Se asocia usualmente a hipertrofia ventricular izquierda y a las mismas patologías que ya hemos mencionado se relacionan con bloqueo completo de rama izquierda de las de His. Y esto es lo que vemos. Vemos un patrón electrocardiográfico muy similar al que ya hemos mencionado antes, complejos RS o pues en ocasiones que pueden ser QS en B1, B2, incluso hasta B3, con ausencia de QS en D1 y en ABL y con Rs monofásicas en B6 que en ocasiones puedan tener mellas, con, aclaro e insisto, la característica que el QRS mide entre 110 y 119 milisegundos. Ahora pasando al bloqueo de rama derecha, este es más frecuente que el bloqueo de rama izquierda y esto es por el grosor que es menor y por el mayor recorrido que tiene que hacer respecto al bloqueo a la rama izquierda. La explicación fisiopatológica de esto es que el impulso va a descender por la rama izquierda y va a activar el septum interventricular de izquierda a derecha como el vector septal usual
que es este vector número 1, y eso va a permitir que el QRS parezca inicialmente normal, con ondas R en V1 y ondas Q en V6. Se va a activar posteriormente de manera precoz la pared libre del ventrículo izquierdo, que es lo que nos va a producir en V6, es esa onda S grande, y después el ventrículo derecho y la red de Purkinje a través del septum ventricular se va a despolarizar, que va a ser un vector que se va a acercar hacia V1, que nos va a producir finalmente el patrón que ya es conocido de RSR', que algunos conocen como orejas de conejo. Y esos son los criterios electrocardiográficos. El patrón RSR', la onda S amplia de más de 40 milisegundos en V1 y en V6, el complejo QRS más de 120 milisegundos y una onda R con aumento de la deflexión intrinsecoide con ondas T negativas sin onda Q en V6. Respecto a las causas, nuevamente la cardiopatía estructural es una de las causas importantes, sobre todo lo que aumente de manera crónica las presiones en el ventrículo derecho, es decir, que produzca cor pulmonale. Por ejemplo, embolia pulmonar es un diagnóstico importante, pero también la enfermedad coronaria, la miocarditis, pues habrá que tenerla en cuenta. La cardiopatía congénita, sobre todo, algún ejemplo que puede ser la anomalía de Epstein o la cardiopatía chagásica, que en el contexto nacional pues es un diagnóstico diferencial importante. Desde el punto de vista de etiologías iatrogénicas, el cateterismo derecho, que hasta 5% de las complicaciones se relaciona con bloqueo de rama derecha, y funcional, como ya hemos mencionado, el bloqueo de rama izquierda, pues relacionado con frecuencia. La hipercalemia, que si bien no es frecuente, pudiera eventualmente, por depresión en el sistema de conducción, producir bloqueo de rama derecha. Y esto es lo que vemos. Vemos el patrón electrocardiográfico de RSR', que ya vimos la explicación del por qué, con inversión de la onda T, y vemos esa S pastada en V6, igual que en D1, con un QRS que sin duda mide más de 120 milisegundos. Para el bloqueo incompleto de rama derecha, pues representa un retardo variable en la conducción de estos, pues, por el estímulo en la rama derecha. Es un punto nuevamente intermedio entre el bloqueo completo de rama y la conducción normal, y el criterio electrocardiográfico es el patrón de RSR', más un QRS que mide entre 100 y 120 milisegundos. El eje del QRS se va a desviar hacia la derecha y el diagnóstico diferencial más importante a hacer en este caso es la hipertrofia ventricular derecha. Y eso es lo que vemos. Vemos en este B1 el patrón de RSR', característico del bloqueo de rama derecha. Sin embargo, vemos que este QRS no mide más de 120 milisegundos, por lo que podemos decir que hay un bloqueo incompleto de rama derecha. Pasando ahora, y por último, a los bloqueos multifasciculares, pues diremos que es el retraso o bloqueo en la conducción de más de una estructura del sistema de conducción. Estos pueden ser bifasciculares cuando el retraso está en 2 componentes o trifasciculares cuando el retraso está en 3 componentes. Entonces, el primero que nombraremos será el bloqueo bifascicular, que se compone de bloqueo de rama derecha más bloqueo fascicular anterosuperior, que no es más sino la suma de los criterios del bloqueo de rama derecha más lo que esperamos encontrar en el bloqueo fascicular anterosuperior, que es desviación del eje, el QRS hacia la izquierda, ondas Q en D1 y en ABL, RS en las derivaciones inferiores, y la deflexión intrínsecoide de más de 45 milisegundos. Que es esto lo que vemos. Vemos el patrón electrocardiográfico de bloqueo de rama derecha, que cumple los criterios de más de 120 milisegundos, con ondas S en D1 y en V6, sumado a la desviación del eje hacia la izquierda, sumado al QR en D1 y en ADL, a la RS en la cara inferior, por lo que podemos decir que hay un bloqueo bifascicular compuesto por bloqueo de rama derecha más bloqueo fascicular anterosuperior. Y ahora el opuesto, que sería el bloqueo de rama derecha más el bloqueo fascicular posterior inferior, es nuevamente lo mismo, es los criterios electrocardiográficos del bloqueo de rama derecha sumados a los criterios electrocardiográficos de bloqueo fascicular posterior inferior, que recordemos es desviación del eje hacia la derecha, Qs en las derivaciones inferiores, patrón de RS en D1 y en ABL, y la deflexión intrínsecoide en ABF mayor a 45 milisegundos. Y por último diremos del bloqueo trifascicular, que se afectan 3 fascículos del sistema de conducción y se manifiesta como una de las variantes de bloqueo fascicular asociado al intervalo de PR prolongado. Es decir, va a ir con bloqueo de rama derecha más bloqueo anterosuperior o posterior inferior más un PR prolongado. Pero ojo, este PR prolongado no hay que interpretarlo como un retraso de la conducción intranodal,
porque no lo es, sino es que uno de los fascículos que está bloqueado tiene un bloqueo incompleto y esto es lo que se manifiesta, lo que sucede es que se manifiesta en el electrocardiograma como un retraso o una prolongación del PR. Sin embargo, la función del nodo está normal. Y bueno, felicitaciones, han completado esta lección y no olviden revisar los foros y aprovechar al máximo la comunidad de SG Fácil.